2:07 damos inicio a tu programa Emprende Mujer, cerrando la semana con broche de oro, la emisión de este espacio, porque, bueno, hoy vamos a dedicarlo a todas las dudas, vamos a abrir, también vamos a tener nuestro tema central, pero queremos abrir todas los micrófonos y todas las líneas también, por supuesto, para todas tus dudas fiscales que tengas. Eres emprendedor, eres nuevo en esta área y bueno, pues ya te hemos hablado de distintas áreas de esta empresa, de esta empresa que está en creación, que es la tuya, que bueno, pues hablamos del factor humano, hemos hablado de la importancia de formar equipos, de no perder el enfoque, de trabajar demasiado, la distribución, el apoyo a toda la que es la publicidad y la promoción de tu producto, pero también es importantísimo, tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero bueno, pues hay que cumplir, y más que ahora se aproxima, ya son cierres de año, donde ya estamos apurados, empezamos a hacer números para el año que entra, para ver que la empresa siga funcionando bien y que bueno, pues haciendo lo mejor y en orden. El día de hoy trajimos un especialista, hoy vamos a hablar de las obligaciones fiscales de un emprendedor, para que te quedes con nosotros, para aprender juntos en esto, y surgen siempre dudas, y hay que entender también el lenguaje de los contadores, que a veces decimos, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come? Bueno, por eso hay que conocer para poder comunicarnos adecuadamente con los expertos. 31 22 11 90 36 47 18 83. Tenemos mensajes aquí en cabina, los recibimos en nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Yo soy Claudia Arias y les doy la bienvenida a este espacio. Gracias por permitirme acompañarlos en sus actividades, en lo que estén realizando y sobre todo ser compañía en tu empresa, o en tu trabajo, si es que ahorita te das a la tarea de escucharnos en este momento. Y me encanta cuando nos sentimos realmente muy productivos, cuando cerramos el día diciendo, wow, trabajé mucho, saqué todos los pendientes y creo que avancé demasiado en todo lo que tenía que hacer. Bueno, pues esperando que todos los días sean así. Estamos a tus órdenes en esta frecuencia, en 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y le doy la bienvenida y de verdad le agradezco mucho que esté aquí con nosotros a la maestra María Guadalupe Torres Pulido, quien es jefa académica de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Claudia. Mucho gusto por estar aquí y gracias por abrir tus micrófonos para estar con tu público. No, claro, y fíjate que ya teníamos el tema desde hace tiempo. Bueno, pues sabemos que hay muchas sugerencias de tema y las vamos organizando para que, pues ahora sí que satisfacer todas las necesidades de nuestros emprendedores, y una de ellas son precisamente las obligaciones fiscales que tenemos. Pero sí me gustaría pues entrar de lleno y aprovechar el tiempo de este programa para, bueno, pues iniciar. Tenemos una serie de preguntas preparadas para ti, María Guadalupe, y me gustaría, bueno, pues iniciar con cuáles son los diferentes tipos de impuestos a los que estoy obligado como emprendedor. Bueno, lo primero que podemos hablar sobre cuando vimos impuestos es que a veces al emprendedor se le hace aterrador. ¿Qué quiere decir esto? Es un mundo inexplorado, un mundo que puede tener muchas consecuencias si no se lleva correctamente. Miedos. Y entonces, la idea un poco es que el día de hoy, a través de lo que estemos platicando, podemos hacer un marco referencial que le permita perderle un poquito el miedo. Yo creo que mucho de mi enfoque va por ahí. Es algo que si yo lo llego a dominar, entonces lo conozco, y al conocerlo le pierdo el miedo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existen diferentes tipos de impuestos en diferentes instancias. Es decir, hay impuestos municipales, hay impuestos estatales y hay impuestos federales. Y yo tengo que saber cómo ubicarme en cada una. Por ejemplo, al impuesto municipal va mi licencia municipal para poder operar el negocio y por ejemplo, el pago del anuncio, si estoy establecida y tengo un anuncio. Entonces, esas dos contribuciones que tengo que pagar, tengo que estar muy consciente y hacerlo en el momento de la apertura del negocio, para evitar que lleguen y me clausuren. Es decir, por desconocimiento, no sabía que debía pagar una licencia y no podía pagar el anuncio, y entonces empiezo a operar, no dentro de los 30 días, no lo hago, tengo 30 días para hacerlo, y entonces llegan y me clausuran o me cierran el negocio o me hacen alguna situación de esta, dependiendo. Entonces, yo creo que es lo primero que tenemos que tener claro. Luego vienen los impuestos estatales. Estos impuestos están a cargo del gobierno estatal. En algunos están en coordinación o convenio con los impuestos federales, pero si, por ejemplo, en el caso de que yo tengo empleados,
el impuesto estatal sobre nómina y en el caso de que tengan alguna actividad de turismo, por ejemplo, el impuesto sobre hospedaje. Entonces son impuestos que recauda el Estado y entonces tengo que acceder a través de la página del Estado de la Tesorería Estatal para poder hacer el pago correspondiente. Y por último, tenemos el impuesto que más conocemos, que son los impuestos federales. Normalmente en los impuestos federales tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre producción y servicios. Entonces, estos impuestos son los más conocidos. A lo mejor tenemos luego que, dependiendo de el régimen en que nos encontremos o de la actividad que desarrollaremos, podrán surgir algunos más. Pero en términos generales, son los que aplican a todos los contribuyentes. Muy bien, y fíjense que justamente lo hemos visto cuando vamos a la calle, empresas todavía, y que es lo que a veces nos sorprende, empresas ya muy bien establecidas, reconocidas, y vemos que les clausuran los anuncios, ¿no? Y que bueno, pues eso hay que evitarlo, y bueno, ya más adelante quizás en otro programa hablaremos justamente de los trámites que en específico, ahorita es un bosquejo general, invitando también para que participen con nosotros en todas sus dudas, aprovechar la visita de nuestra especialista que está el día de hoy con nosotros por parte de la Universidad Panamericana, que le agradecemos el apoyo a este programa. Pero antes de irnos a un corte comercial para ya entrar con más temas en torno a esto, quiero decirles un servicio social que tenemos y que de verdad les pedimos su ayuda, porque sin duda, bueno, pues podemos estar en el lugar de la otra persona y que pues entre todos hay que ayudar. Se solicita sangre tipo O positivo u O negativo para el paciente Sergio Antonio Fausto Ortiz, que está internado en la habitación 220 del Hospital Santa Catalina, y quien pueda ayudar, favor de acudir al banco de sangre del Hospital San Francisco de Asís, que se encuentra en Avenida Américas, número 1946, está a unos metros de Avenida Patria, y cuando acudan, por favor mencionen que es para el nombre de este paciente, Sergio Antonio Fausto Ortiz, y decir que él está internado en el Hospital Santa Catalina. Entendemos que hay una asociación en ambos hospitales y bueno, hay que ir a donar a este hospital de San Francisco de Asís para el paciente que está en el Hospital de Santa Catalina, ahí en Pablo Valdés, número 719. Por su ayuda, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa, preparen sus preguntas, nuestras líneas a sus órdenes, 3122-1190, 3647-1883. Volvemos. De la tarde con 19 minutos, estamos de regreso, estamos platicando, tenemos en cabina una especialista, nos visita la maestra María Guadalupe Torres Pulido, quien es doctorante en Ciencias de lo Fiscal con licenciatura en Contaduría y maestría en Pedagogía, es profesora de tiempo completo y jefa de academia en la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, es autora de libros, ponente en congresos nacionales e internacionales y evaluadora de proyectos. Es asesora contable especializada en personas físicas y empresas familiares. El día de hoy está con nosotros aquí en Emprende Mujer, hablándonos de las obligaciones fiscales de un emprendedor. Ya nos decía en el primer bloque, cuando arrancamos el programa, los tipos de impuestos para ir nosotros identificando nuestros compromisos, nuestras obligaciones. Y ahora me gustaría, María, a ver si nos puedes decir cuáles son las principales diferencias entre estos regímenes. Bueno, lo primero que hay que entender es que cuando yo soy emprendedor, si voy a emprender de manera solitaria, yo puedo tributar como persona física de actividades empresariales. Pero dependiendo de mis ingresos, tengo dos opciones. La primera opción es si yo calculo que no va a tener ingresos superiores a 2 millones de pesos en el año, entonces me puedo dar en un régimen especial que se llama régimen de incorporación fiscal. Este es un régimen muy blandito porque tiene muchos beneficios fiscales. Es un régimen progresivo porque tengo exención del 100% en el primer año, en el segundo 90%, en el tercero 80% y así hasta terminar en el 10%, porque se supone que al año 10º la empresa ya está consolidada. Entonces ya puede pasar de manera normal y de manera natural al régimen de actividades empresariales de general. Esto es muy importante porque a veces no tenemos claro en qué régimen debemos tributar.
mucho depende de mis proyecciones. Por eso es tan importante que cuando yo voy a emprender un negocio tenga un plan de negocio. Porque en ese plan de negocio voy a hacer un presupuesto o un proyecto de ingresos que me puede permitir calcular si estoy en un régimen o no. Si dudo, mi sugerencia, métanse primero al régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál es otra opción que también a veces es muy importante tener en consideración? ¿A quién le voy a vender? Si mis empresas son grandes y son establecidas, normalmente no les gustan los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, aunque desde el punto de vista del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, no tiene ningún problema porque los comprobantes simplificados que ellos emiten son perfectamente deducibles para la empresa que le es emitido. Es muy importante entender como primera cosa que cada vez que yo emito un comprobante fiscal, para mí representa un ingreso, pero para la persona que se lo expido es un egreso y es una deducción. Por lo tanto, tengo que estar consciente de lo que le estoy emitiendo y obviamente tener en consideración que si no lo hago de manera adecuada, esa deducción para el otro no será posible. Y eso es parte de lo que tenemos que cuidar, porque a veces los emprendedores no nos queda claro y es hasta cierto punto complicado. Entonces, mi primer consejo es que se acerquen de manera cercana al Servicio de Administración Tributaria. Tiene muchos medios de contacto. Entren a la página del SAT, www.sat.gov.mx. Ahí vienen diferentes formas de contacto, a través de una línea telefónica, a través de un chat en línea, a través de una cita en donde los pueden atender y les pueden explicar de manera puntual todas las cosas que les son inherentes en la parte federal, hago aclaración, en la parte federal, sobre sus obligaciones como contribuyente y también como derechos. ¿Sí? Ahí van a firmar la Carta de Derechos del Contribuyente. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es decidir en qué régimen voy a estar. Estoy en el régimen de incorporación fiscal, entonces no debo tener ingresos superiores a 2 millones de pesos en el año. Excedo los 2 millones, no hay problema, me paso al régimen general a partir de que los cumpla. Entonces, ¿cuál es la situación? En el régimen de incorporación fiscal me permiten llevar una contabilidad simplificada. ¿Qué es una contabilidad simplificada? Una contabilidad en la cual no tengo que hacer una balanza de comprobación, no tengo que subir estados financieros, no tengo que hacer una declaración de una DIOT. Entonces, es un régimen realmente muy blandito que le permite al emprendedor accesar por primera vez de manera no tan difícil como pudiera ser una contabilidad que se necesita más en forma. Un poquito más adelante quisiera hablar sobre el papel del contador en el emprendurismo. Pero entonces, lo que ya decidí que voy al régimen de incorporación fiscal, ya decidí que voy al régimen general dependiendo de mis ingresos que yo tengo proyectados, y entonces lo siguiente es darme de alta, conseguir mi CIE, una clave que necesito para estar en el sistema de Hacienda, o si estoy en el régimen general, necesito conseguir mi firma electrónica. Una vez que tengo ya esto en forma, entonces puedo proceder a hacer todos los demás trámites en el Estado y debo proceder también a hacer los trámites en el municipio. Normalmente, estos regímenes lo que hacen también es que hacen una distinción entre el tipo de contribuyente que soy. Es decir, si soy un contribuyente de 2 millones de pesos hacia abajo, se entiende que soy un contribuyente pequeño. Por eso es el beneficio fiscal. Si soy un contribuyente que factura más de 2 millones de pesos, entonces se entiende que soy un contribuyente con más capacidad y entonces puedo cumplir perfectamente. La situación hoy en día es que en ambos casos, si yo quiero ser un contribuyente cumplido y bien establecido, tengo que tener presente dos cosas. Debo tener bancarizada mi operación. ¿Qué significa esto? Que deposite mis ingresos en un banco, a través del banco y a través de una tarjeta de débito, haga todos los gastos, pida todos los comprobantes fiscales por todas las operaciones que yo hago, y una vez que tengo todo, empiece a elaborar una contabilidad simplificada en el caso de los regímenes de incorporación fiscal y una contabilidad normal en el caso de las actividades empresariales generales. Aquí me gustaría detenerme un poquito cuando vamos a nosotros a pedir comprobantes de todos los gastos que hagamos para la empresa. Sí, cómo saber cuáles son los deducibles en torno a mi actividad y cuáles son los que se deben de omitir. Okay.
Cuando lo primero es que yo tengo que entender que, de acuerdo a lo que dice la ley, son deducibles todos aquellos que sean estrictamente necesarios para la actividad que desarrollo. Entonces, si no son necesarios para la actividad que desarrollo, ese tipo de comprobantes los tengo que hacer a un lado. Mi sugerencia, siempre pidan comprobantes de todo. Pidan comprobantes perfectamente, porque no es lo mismo no tenerlo que descartarlo. Es preferible tenerlo y no utilizarlo que necesitarlo y no haberlo pedido en tiempo. Es muy importante entender también que se mueve, sobre todo el impuesto al valor agregado, y en el caso de personas físicas y el impuesto sobre la renta, se mueve a través del flujo de efectivo. Es decir, los gastos no solamente los tengo que tener realizados, sino que efectivamente pagados. Y a veces perdemos mucho de vista esto. Y no tenemos, y solamente hay gastos que tienen que ser pagados en efectivo, con cheque nominativo o con transferencia electrónica. Entonces, sí es muy importante que yo consulte perfectamente todos los puntos que se necesitan para que esa deducción sea completa. Porque a veces pensamos que con tener la factura, ya sea impresa, no tenemos el CFDI, no tenemos el CFDI es el comprobante digital, que es el que realmente necesitamos. El archivo que nos mandan por correo. El archivo que nos manda por correo. Y les comento una cosa que me pasa mucho. Piensan que con que esté el archivo en el correo ya es maravilloso y todo está bien. La situación es que si ustedes esperan a intentar en su correo electrónico encontrar todos los FDIs que les enviaron durante el año, se vuelve una locura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orden y estructura. ¿Orden en qué? Me llega un CFDI, abro una carpeta identificando si del CFDI por tipo de gasto. Es decir, abro una carpeta general en la que yo tenga mis CFDIs y entonces le pongo año 2016. Y luego abro subcarpetas. Esas subcarpetas lo puedo hacer de dos formas. La puedo hacer por proveedor para saber quién me está mandando y en caso de que no me mande, poderle reclamar, oye, te mandé este depósito, no me mandaste el CFDI, no tengo el comprobante. Y de esa manera yo puedo hacer lo que nosotros llamamos un cuadre de mis cuentas. Es muy importante cuadrar esta información porque si lo hacemos mes a mes o semana a semana, no se vuelve una tarea engorrosa. Pero si esperamos a tener que presentar la declaración, es una tarea sumamente complicada, muy estresante. Y no te quiero contar el tiempo que vas a pasar en ordenar esto. ¿Regresamos de la pausa con más? ¿Sí? Ok, con mucho gusto. Muy bien, ¿verdad que está interesante? Y nosotros ya podemos entender la importancia de hacer estos ejercicios y sobre todo este archivo que nos mandan a nuestro correo todos los días, empezar a organizar todos los días para evitarnos una tarea muy pesada cuando se necesite. 3122-1190, 3647-1883, hoy hablando de las obligaciones fiscales de un emprendedor. Tú escuchas Emprende Mujer a través de Radio Mujer, volvemos. Una de las características que diferencian a los empresarios exitosos del resto es su empuje y energía. Los empresarios de éxito hacen gala de niveles altísimos de energía, ya que a menudo son exigidos para trabajar largas jornadas e incluso sacrificarse para llegar a la cima. Estás escuchando Emprende Mujer. Continuamos.
Estamos de regreso, tú escuchas Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Yo soy Claudia Arias y te estamos acompañando con este tema de obligaciones fiscales de un emprendedor. Antes de continuar con pues estábamos, ¿cómo podemos nosotros trabajarlo todos los días y mantener organizada nuestra, ahora sí que nuestra contabilidad? Quiero hacer un paréntesis porque ya quedan pocos lugares para la clase de cocina navideña que impartirá la chef Leti de Huerta, conductora del programa de La Canasta a tu Mesa. Será el sábado 5 de noviembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo, ubicado en Avenida López Mateo Sur, número 2128, 2128, casi esquina Cubilete, en la colonia Chapalita, donde aprenderás cómo hacer un tradicional pavo navideño de principio a fin, cómo preparar un rico y original cheesecake, y vas a conocer las tendencias en el montaje de mesa de postres, todo esto por 150 pesos. Además podrás tomar, aparte de esta clase de cocina, disfrutarás de un desayuno delicioso, tendrás las recetas que se darán durante la clase y además quedarás registrada para obtener la tarjeta de descuentos Club Amigas de Radio Mujer, con la que podrás obtener descuentos de algunos de nuestros patrocinadores. El cupo es limitado, así es que asegura ya tu lugar, y para registrarte hay que acudir aquí a nuestras oficinas, al edificio de Promomedios, Avenida Mariano Otero, número 3405, en la Colonia Verde Valle, en el horario de 9 a 2 o de 4 a 7 de la tarde, y favor de decir en vigilancia que vienes a registrarte a la clase de cocina con Leti de Huerta. Así es que asegura tu lugar, quedan muy pocos. Nosotros, bueno, nos quedamos en el otro, antes de irnos al corte comercial, y ya nos decía de este archivo que nos mandan cuando solicitamos una factura en los establecimientos donde hacemos nuestras compras, que nos manden este archivo. ¿Cómo se llama el archivo? CFDI, que nos lo mandan a nuestro correo, y pues nos recomendaba María Guadalupe Torres, que está con nosotros. Decía, bueno, pues irlo imprimiendo así como lo vas recibiendo, dice, porque no quiero contarte cuando ya tengas que presentar tu declaración y tengas todo ese altero de facturas por imprimir. Pero no solo la impresión, porque la impresión, seamos sinceros, bueno, ya no sirve. Bueno, o sea, nos sirve a nosotros ¿no? para los controles, para saber a quién le estamos pagando, cuándo estamos pagando, qué estamos poniendo, qué gastos estamos considerando. Pero lo que debe ser vital, y por eso sugiero que se haga una pequeña inversión en un equipo de cómputo, es que tengamos todo perfectamente archivado y protegido. Entonces, no solamente tenerlo en la computadora, es tenerlo en la computadora y además comprar un disco externo, un disco duro externo, donde podamos estar respaldando nuestra información. ¿Por qué? Es cierto que está en mis cuentas, ya está la información en mis cuentas, pero yo siempre he sido un poco precavida contra esto, porque es mejor que nosotros tengamos perfectamente nuestros respaldos, es por nuestra seguridad, para que en cualquier situación futura podamos hacer las aclaraciones pertinentes ante las autoridades que nos lo soliciten. Entonces, el sistema, una vez que tenemos nosotros perfectamente ordenado, el sistema de mis cuentas es un sistema, si yo soy régimen de incorporación fiscal, que me es muy benéfico si lo sé utilizar correctamente. ¿Por qué? Porque en ese sistema yo puedo imprimir mis facturas, llevo mis ingresos, llevo mis egresos, y entonces lo que hago al final es empatar la información para hacer de manera rápida la declaración correspondiente. En el régimen de incorporación fiscal, acuérdense que los pagos son bimestrales y se pagan en el mes siguiente, además de tardar el 17 del mes siguiente en el que se terminó el bimestre. Es decir, enero y febrero, paga en marzo, y el 17 de marzo y así sucesivamente. Son declaraciones definitivas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, sueldos por salarios y régimen de incorporación fiscal, si cumplo los requisitos de haber obtenido más de 400,000 pesos por el monto de los salarios, solamente estaré obligada a presentar esa declaración anual y no tengo que meter para nada mi régimen de incorporación fiscal. Entonces, ese tipo de cosas sí es muy importante, que lo vayamos sabiendo, que lo vayamos conociendo y que accesemos a toda la información disponible. La página del SAT, como les comentaba hace un ratito, tiene muchos videos de guía donde yo puedo ir haciendo preguntas y esas preguntas me las van respondiendo ahí de manera muy gráfica. O puedo estar consultando, yo creo que el que pregunta no peca.
más bien peca el que no sabe. Entonces, ir preguntando todas aquellas inquietudes, porque ahorita estamos hablando de generalidades, pero yo entiendo que cada uno de tus radioescuchas es un caso único. Y entonces tenemos que identificar para ese caso único qué es lo que le aplica. Porque los impuestos y la contabilidad es un traje a la medida. Entonces hay que ver la circunstancia, hay que ver de qué se trata, porque no podría decirle casuísticamente a una persona, pues haz esto. Entonces tengo que hablar ahorita de generalidades, pero después cada quien tiene que acercarse con un experto para que le resuelva todas sus dudas. Si en este momento, por el tamaño de mi empresa, porque estoy emprendiendo, no tengo los recursos para contratar un profesional de la contaduría que me pueda sacar de esta situación, sí es muy importante saber que tenemos medios gratuitos para que se vayan familiarizando y les ayuden a hacer la declaración. Es decir, si yo tengo perfectamente ordenado mis cuentas y no entiendo cómo hacerlo, puedo hacer, pero por favor no el 17, una cita en el SAT para que a través de la sala de internet me ayuden a hacer mi declaración, quede perfectamente presentada. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, en este caso, ir mis cuentas que estén correctas, y en segundo punto, llevarme el token del banco si quiero presentarlo ahí, para que cuando yo me retire de la sala del SAT ya esté todo perfectamente en orden. Porque a veces luego llegamos a que nos den la ayuda y las pobres chicas del SAT no pueden porque no tenemos toda la información necesaria. Y entonces es una situación muy frustrante para el que va a pedir auxilio porque no se lo dan completo, y para el que está ahí tratando de otorgarlo porque tampoco tiene los medios para hacerlo. Entonces, si nosotros sabemos qué información tenemos que llevar, lo podemos hacer perfectamente. Y otra situación, por ejemplo, si yo voy a facturar, ya entendí cómo hacerlo y lo voy a hacer, trato de hacerlo en horas que no sean muy horas de oficina. Yo les sugiero, a veces el programa del SAT sí es un poco complejo en que se nos cae, en que no ha funcionado perfectamente en los últimos meses, pero si yo lo hago, por ejemplo, en la noche, ya en la tranquilidad de mi casa, ya cuando tengo todo en paz, y ya se desahogó la banda, sí, entonces lo voy a hacer mucho más rápido y que en los horarios de oficina, que a veces se complica mucho el poder acceder. ¿Está disponible las 24 horas? Las 24 horas está disponible en la página del SAT. Entonces sí hay momentos en que es mucho más fácil accesar. La otra es entender que no funciona bien con todos los navegadores. Entonces, sí, por ejemplo, yo les sugiero que su navegador, aunque les guste mucho Chrome, bajen Explorer. Con Explorer la página del SAT funciona mucho mejor, es mucho más amigable de accesar, tenemos menos interferencias, y obviamente que también le pongan que todas las cookies pueden utilizarlas el SAT porque tiene como muchas, y entonces si yo las bloqueo, entonces se me bloquea la página, no puedo acceder a lo que sigue y me frustro. Para facilitarnos el trabajo. Para facilitarnos el trabajo. Entonces, yo creo que sí es importante saber que necesito una computadora, que necesito orden y que necesito tener los elementos tecnológicos necesarios para que esto fluya de la mejor manera. Entonces, si no conozco mucho de computación, sí es importante que mi computadora tenga los elementos necesarios para que yo pueda hacerlo. Que se acerquen sin miedo, ¿no? Sí. A Hacienda, incluso pues pueden empezar a familiarizarse explorando la página, conociendo los servicios y todo lo que hay. Y bueno, también hay un apartado donde pues te puedes contactar con alguien, incluso pues qué mejor que después los visites y bueno, hagas tu cita y ya platicaremos más de esto. Al regreso, fíjense que hay vamos a hablar del papel del contador con el emprendedor, el hacer equipo con ellos, y pues nos van a dar algunas recomendaciones de los puntos en los que pues debemos de poner un poquito más de atención al momento de tener de acompañamiento en nuestra empresa, de que trabaje con nosotros, que haga equipo una persona del área de contabilidad. 3122-1190, 3647-1883. También tenemos mensajes por WhatsApp, los recibimos al 3310-190712. Volvemos.
2 de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso, ya el último bloque de este programa, y bueno, pues estamos hablando de las obligaciones fiscales de un emprendedor. Nos acompaña la maestra María Guadalupe Torres Pulido, quien, bueno, pues nos está llevando extraordinariamente con este tema. Y que bueno, pues hay una parte importante, ya conocemos que sin miedo podemos acercarnos a la Secretaría de Hacienda, el irnos familiarizando si es que a lo mejor no sabemos tanto, como nuevos emprendedores sobre todo, bueno, pues abrir la página, ir viendo qué tanto hay, después hacer una cita, platicar con los asesores que sin duda, bueno, pues y con gusto van a estar contigo. Hay un papel muy importante y también hay otro punto importante. Sabemos que hay una institución que se llama PRODECON. ¿Nos puedes hablar de ella? Sí, mira, la PRODECON es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Es un órgano que el gobierno ha creado para que defienda al contribuyente ante las diferentes situaciones que se le puedan presentar con respecto a sus contribuciones. Entonces, es un órgano que todavía no se conoce mucho, pero que puede hacer mucho por nosotros, porque ellos lo que hacen es que nos dan asesoría, nos dan guía, consultoría, y además, en casos determinados, nos defienden ante el Servicio de Administración Tributaria. Uh-huh. Un caso muy común es, por ejemplo, vamos pensando en las personas que presentaron declaración por sueldos y salarios, en tiempo y forma, tenían su devolución automática, la devolución automática no ha llegado, debería haber llegado desde mayo, y yo todavía no he recibido mi devolución. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues voy a este órgano, que es la Procuraduría, y les digo, ¿sabes qué? Tengo esta situación. Ellos revisan de acuerdo a los montos y entonces te dicen, yo te puedo defender gratuitamente, y ellos, ante la autoridad, presentan un medio legal para que nos respondan por qué nos fue negada la devolución, o en su caso, para que no la depositen. Entonces, la PRODECON es un órgano que si yo tengo un requerimiento, no sé cómo responderlo, tengo una visita domiciliaria, cualquier situación en la que yo no tenga la capacidad legal de responder ante el Servicio de Administración Tributaria, y antes de a veces de hacerlo mal, yo puedo rápidamente consultar. La página es www.prodecon.gov.mx. Ahí pueden accesar y obviamente buscan Delegación Jalisco, y en la Delegación Jalisco están todos los domicilios y todos los teléfonos donde pueden consultar. Entonces yo les invito a que quien tenga un problema fiscal serio, por favor, acérquese a este organismo, porque la verdad les van a prestar un servicio que de otra manera no lo tendrían o les saldría muy caro en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque tendría que contratar un abogado fiscalista, y a lo mejor en este momento yo no tengo los recursos. Entonces, primero agotar la PRODECON. Si la PRODECON me dice, oye, yo no te puedo defender, sí acercarse. Otra recomendación que yo les hago es que no quieran ser contadores y no quieran ser abogados en situaciones difíciles. Es decir, si yo le entiendo al programa, si yo creo que tengo los conocimientos necesarios, perfectamente y le entiendo, puedo hacer mi declaración de manera unitaria. Pero si no le entiendo, o siento que no tengo la capacidad, o quiero invertir mi tiempo en potenciar mi negocio, en tener un excelente sistema de ventas, excelentes controles internos, entonces lo que necesito es un profesional. Y ese profesional tengo que buscar lo que haga equipo conmigo. Es decir, no necesito buscar solo el que me haga la declaración. El contador te puede ofrecer mucho más que eso, porque el contador te puede hacer una contabilidad, independientemente de tu situación fiscal o de la forma en que tengas que tributar, que te va a ofrecer información fidedigna de tu negocio para que puedas tomar decisiones de mejor manera. Es decir, si por ejemplo estoy viendo que no tengo liquidez y no me llega el dinero suficiente y yo tengo muchos compromisos de pago, el contador a través de unas herramientas financieras te puede decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a lo mejor tus clientes te están pagando cada 50 días y tú le estás pagando a tus proveedores cada 30. Entonces ahí tenemos un desfase de 20 días en tu contra. Entonces tú tienes que pagar antes de lo que estás recibiendo. Este tipo de información es lo que te puede proporcionar un buen contador, que te haga un buen análisis de tu información que estás generando. Entonces, ¿qué necesito yo para contratar un buen contador? Primero, que sea titulado. Es muy importante. Si está en el colegio de contadores, mejor, porque quiere decir
que tiene la obligación de estar actualizado. Entonces, este contador lo que va a hacer es convertirse en tu otro yo desde el punto de vista numérico. ¿Por qué? Porque tú vas a estar trabajando en la parte del impulso de tu empresa, en la parte de las ventas, en la parte del factor humano, y el contador lo que va a hacer es ayudarte con la parte numérica. Pero es muy importante que el contador sea supervisado, es decir, si el contador me hace mis declaraciones, yo no tengo que olvidarme de las declaraciones, sino tener una cita con él mínimo una vez al mes, en donde me presente cuentas de que, a ver, ¿dónde está la declaración? ¿Dónde está el pago? Es muy importante que el pago de alguna manera lo hagan ustedes, no suelten sus tokens o sus aditamentos digitales que les dé el banco en el contador, porque hemos visto algunos casos extremos en los que los contadores, obviamente creemos que la mayoría son éticos, son profesionales, pero hay contadores que han hecho situaciones muy complicadas en cuanto a retirar fondos que no correspondían, ¿sí? Así es. Entonces, sí es muy importante que yo sea confiado, pero no tanto, sino que hay partes de mi empresa que no puedo delegar en ninguna otra persona, y yo creo que los recursos económicos es lo principal. Entonces, sí asegurarme que se paguen mis impuestos en tiempo y forma, todos a los que tenga. Es decir, yo ya conozco qué impuestos tengo que pagar, entonces asegurarme que mi contador me entregue el comprobante correspondiente de que esa obligación se cumplió en tiempo y forma. Después, estar muy enterado de qué omisiones pudiera estar haciendo yo, y entonces tratar de corregirlas en la menor cantidad de tiempo posible, porque una corrección extemporánea ante el Servicio de Administración Tributaria o ante cualquier instancia en la que yo tenga que pagar una contribución, no genera la actualización y los recargos. Es decir, puedo pagar un recargo si me excedí en un tiempo, pero no tengo actualización y no será sujeto, por ejemplo, de que me llegue un requerimiento, porque cuando me llegue el requerimiento le digo, bueno, si no lo pagué en tiempo y forma, aquí está pagado en tiempo y forma, y entonces doy de baja el requerimiento y ya no tengo que pagar más. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que yo tengo que ir controlando, y ese tipo de situaciones son las que hacen que mi contabilidad esté en orden, de que yo me sienta segura, porque una parte muy importante cuando yo soy emprendedor es que si emprendo desde el principio bien, si voy cumpliendo con todas mis obligaciones, entonces mi empresa crece y se desarrolla de manera sana. Cuando yo empiezo a hacer las cosas mal desde un principio, entonces se puede convertir en una bola de nieve que me puede costar muchísimas cosas. El no cumplir correctamente obligaciones fiscales o obligaciones impositivas en un momento determinado sí puede acarrear problemas graves. A lo mejor ahorita me está escuchando alguien que diga, pues es que ya estoy en esas, ¿qué necesito hacer? Contrata un profesional que te ponga en orden toda tu contabilidad, que ponga en orden todas tus obligaciones fiscales, y a partir de ahí ya puedes tú ir de manera natural y de manera sana cumpliendo en adelante. Que no tengo los recursos suficientes. Hay instituciones, hay universidades que a lo mejor tienen despachos de pasantes de contaduría que te pueden ofrecer ese servicio. Muy bien, y con esto estamos cerrando y de verdad qué buen mensaje nos dejas el involucrarnos, hacernos responsables de nuestras obligaciones y bueno, estar al pendiente de nuestros papeles. ¿Hay algún correo donde si alguien del auditorio le quedó alguna duda y que quisiera buscarte, ¿hay algún correo que puedas dejarnos? Con todo gusto. En gtorres@up.edu.mx me pueden encontrar, y con todo gusto resuelvo las dudas que les sean pertinentes o los remito a las áreas que pudieran darles la respuesta más acertada. Ok, muchísimas gracias María Guadalupe Torres por habernos acompañado el día de hoy, y vamos a buscar la oportunidad de que estés aquí con nosotros en otra ocasión siguiéndonos con estos temas. No, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí ante tu auditorio. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, buen día para ti, buen fin de semana también. Gracias. Ok, muchas gracias también a ustedes, gracias a mi equipo de trabajo, a Abraham, a Mónica, a Arturo Cervantes en la parte operativa. Yo soy Claudia Arias y con gusto estaremos contigo el próximo lunes a las 2 de la tarde con más temas para tu empresa, para emprender, esta área de emprender. A continuación llega La Cuerda con la información más relevante generada hasta este momento en materia de espectáculos, y quédate en compañía de la programación de Radio Mujer. Muy buenas tardes y muy buen provecho.